El urogallo es el ave que simboliza los extensos bosques frescos de Europa y Siberia. En la cordillera Cantábrica, donde alcanza el límite suroccidental de su distribución, el urogallo está sufriendo desde hace décadas un profundo y progresivo declive que amenaza su supervivencia futura. Este declive responde a una combinación de factores globales, regionales y locales, relacionados entre sí: cambios en el medio, fragmentación y destrucción de su hábitat, molestias por la actividad humana, competencia con otros herbívoros, depredación, caza, actuaciones negativas sobre el hábitat. Su área de distribución se está reduciendo y fragmentando de forma alarmante en los últimos años. Por eso, administraciones, fundaciones y ONGs han unido fuerzas en un proyecto para tratar de frenar el declive de esta ave emblemática. En este proyecto LIFE trabajamos sobre diagnósticos realizados por científicos y además en base a las mejores experiencias europeas realizadas con la especie. Tenemos como foco de atención prioritaria las hembras y sus puestas y trabajamos sobre 3 frentes: las zonas sin ocupación de la especie, zonas donde todavía sigue habitando y en aquellas zonas donde estamos procediendo a las reintroducciones. Todo ello en el marco de la Estrategia para la Conservación del Urogallo Cantábrico en España y los consiguientes planes autonómicos de conservación. Coordinar este proyecto es todo un reto para la Fundación Biodiversidad. El proyecto LIFE Urogallo Cantábrico es un proyecto de conservación financiado por la Comisión Europea. Tiene como fin fundamental el detener el declive tan alarmante que está sufriendo esta subespecie de urogallo en la península ibérica. Y para ello lo que ha programado es poner en marcha toda la serie de medidas necesarias para revertir este proceso de declive. Se contempla intervenir sobre los elementos que ya están identificados por la comunidad científica como elementos negativos sobre el urogallo. O el principal va a ser el trabajo sobre el hábitat y sobre todo aquellos que tienen que ver con la parte más delicada, que es la reproducción. Y otro elemento fundamental es reducir las causas de mortalidad no natural, ¿no? Desde cercados ganaderos y tendidos eléctricos o infraestructuras dañinas. Otro pilar del proyecto va a ser el apoyo a la cría en cautividad de ejemplares de urogallo que luego permitan reforzar las poblaciones allá donde hayan desaparecido. Y como siempre, este tipo de proyectos pues no puede faltar todo lo que tiene que ver con la divulgación y la educación ambiental, que es fundamental pues para dar a conocer el proyecto y sobre todo pues para concienciar en este caso a las poblaciones locales, a las comunidades que viven en los sitios donde hay todavía urogallo cantábrico, que ayuden pues a promocionar este proyecto. Los urogallos cantábricos habitan bosques de robles, hayas, abedules o pinos silvestres, con una estructura abierta y diversa, fruto de la mezcla de árboles de diferentes especies y tamaños. También necesitan claros y lugares despejados con un buen tapiz de hierba y un sotobosque cubierto de arándanos y brezos. Diversas investigaciones reflejan la importancia de algunos parches de hábitat de gran calidad. La querencia invernal hacia las acevedas, la presencia en los cantaderos en la época de celo, la estancia de hembras y polladas en áreas de matorral en los bordes forestales o los amplios movimientos dispersivos que realizan las hembras jóvenes son las pautas de una especie cuyo hábitat cambia a lo largo del año y es diferente para machos y hembras. Los cambios en el medio, que unas veces son inducidos directamente por el hombre al destruir y fragmentar el hábitat, y otras corresponden a la sucesión natural tras el abandono humano de muchas áreas de montaña, afectan a la calidad del territorio para el urogallo. Para actuar sobre el hábitat con la necesaria información técnica y científica, el proyecto LIFE ha desarrollado acciones preparatorias, elaborando documentos y celebrando reuniones técnicas.
Ahí habría un abanico de actuaciones. Seleccionar 4 o 5 sitios. Las experiencias en países de nuestro entorno han puesto de manifiesto que la gestión forestal enfocada a la conservación del urogallo puede ser una medida eficaz si va acompañada de otras acciones complementarias que minimicen el efecto de las amenazas directas sobre la especie. Las visitas de expertos y el intercambio con proyectos como los desarrollados por la Royal Society for the Protection of Birds en Escocia han supuesto una importante base técnica para la definición de las acciones. But what the capercaillie need more for rearing their chicks is what's on the ground. The significant food plant is the blaeberry, the vaccinium. For the females nesting in, for getting into good condition for laying their eggs, for producing the caterpillars, for feeding the young chicks, but also producing berries in the autumn time. So here, in this little forest here, you have vaccinium, but it looks like it's been a little suppressed. The canopy of the forest is a little dense here. You need perhaps more light getting in, little hot spots to allow the insects to pollinate the flowers. To our perspective, it looks like the Cantabrian capercaillie is in an emergency situation. You have small population and it is declining. And in these circumstances, it would seem to us that it would not be wise to do nothing. Otherwise, we will simply count the birds down to extinction. You can do interventions on a small scale. Whatever is felt is needed in those sites. So maybe opening up the forest. If you find that these interventions are not working in terms of capercaillie productivity and populations, then you can cease doing them and the forest will return to the way it was within a few years or a decade or so. These interventions will not be irreversible. Desde finales del siglo pasado, con el abandono del uso agrario tradicional, se produce un abandono importante de los espacios rurales, el monte se hace más leñoso, se hace más denso en muchos aspectos, y entonces el urogallo, que es una especie que le gusta tener bosques heterogéneos, con claros, con árboles caídos, con un pequeño raso, con algo de pastizal, con asto de hierba, de repente ese hábitat, que era el óptimo para él, se van cada vez haciendo más densos, los árboles cada vez se cierran más, sus copas empiezan cada vez a tener mayor tangencia, crecen, esto además lo indican los datos de los sucesivos inventarios forestales que se van haciendo década tras década, y ahora mismo tenemos un bosque mucho más denso, con árboles mucho más grandes, con copas mucho más cerradas, que están alterando completamente el hábitat idóneo del urogallo. Para mejorar la situación de las arandaneras en hayedos muy densos, una de las acciones del proyecto ha consistido en pequeños clareos similares a las aperturas que ocasionan tormentas o vendavales. Se ha realizado un marcaje cuidadoso de los pies a apear. Se ha extraído la madera con cables hasta pistas existentes y se ha puesto a disposición de vecinos o propietarios para su uso como leña, evitando la corta en otras zonas de mayor interés. El Parque Nacional de los Picos de Europa, como unidad administrativa en la cual confluyen 3 comunidades autónomas y de la cual depende, está en este momento administrado por un consorcio que han constituido las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria. El consorcio desarrolla actuaciones específicas dentro del propio Parque Nacional, orientadas a la mejora del hábitat del urogallo, como puede ser desbroces en zona de matorral supraforestal muy importantes para la especie, precisamente en un momento muy crítico, que es cuando las hembras van con los pollos fuera de los ámbitos más espesos del bosque. Realmente son zonas muy productivas. Estas aperturas de pequeños claros en la zona de matorral supraforestal son muy productivas de insectos y por tanto muy importantes para la alimentación de las polladas. Por otra parte, pues también en lo que se refiere a apertura de claros en zona boscosa, básicamente nos guiamos por claros históricos que tenemos o bien en fotografía aérea, por tanto antiguas zonas que reunían las características idóneas para la especie, tanto en producción de lo que se refiere a arandanera como a otros recursos tróficos, o bien también apertura de claros vinculados a robles de grandes dimensiones o a tejos que tenemos dentro del propio espacio forestal y en los cuales pues, conseguimos que estas especies tengan una mejor capacidad de persistencia ante la fuerte agresión del hayedo.
Fíjate en este roble que hace 2 años ya que se le hizo el clareo de hayas alrededor y cómo ya ha ido ramificando mucho más y haciéndose mucho más frondoso. Sí, además dejando la madera muerta en el suelo pues se favorece que haya más insectos, se alimentan de madera muerta en descomposición y eso favorece. Las actuaciones de gestión del hábitat del urogallo que viene desarrollando la Junta de Castilla y León, tanto en el marco del LIFE del urogallo, de conservación del urogallo cantábrico, como en las actuaciones habituales, van dirigidas a la mejora de la calidad del hábitat para la especie. La primera sería aquellas destinadas a mejorar la estructura del hábitat, cuando se ha densificado demasiado el monte, y lo que buscan es bajar la densidad en las zonas de cantadero, un 50% aproximadamente la fracción de cavidad cubierta. En otras buscan facilitar el mantenimiento de áreas que puedan servir para su nidificación con una densidad mucho más alta, con áreas algo más abiertas. Además, esta apertura lo que favorece es el crecimiento de las especies que son normalmente objeto de alimentación para el urogallo, tanto el arándano como la aparición de entomofauna, que es muy interesante en las primeras fases de los pollos. Una segunda línea de actuación va dirigida a la mejora en cuanto a la calidad alimenticia de los hábitats. Sobre todo en áreas de plantaciones monoespecíficas, se han hecho plantaciones con especies productoras de frutos. En abedulares se han puesto en marcha actuaciones que pretenden crear rodales forestales con estructura más abierta, para favorecer un estrato herbáceo y arbustivo rico en arándano y otras especies de interés para el urogallo. Bueno, José, cuando acabáis el otro rodal pasáis a este y hacéis más o menos lo mismo, solo que en las zonas de piornal no lo tocáis. Aquí por la senda abrís un poquitín la senda y empezáis a los dos lados de la senda. Y una última actuación va dirigida a fomentar la conexión entre áreas de reproducción o áreas con presencia de urogallo. Plantaciones muy diversas en cuanto a su composición, con abedul, roble, cerval, acebo, pinar incluso, que buscan mejorar la conexión entre las poblaciones que existen en urogallo. Aquí podríamos hacer algo por estos valles, que son esos de ahí, del área crítica Omaña 3 o de Marzán, pero está bastante bien. Marzán, haciendo lo que vais a ver acá arriba, está muy interesante. Quemado aquí la cabecera. Sí, exactamente. Sí, eso es, aquí que no tenemos área crítica, unir una buena masa tanto las del norte con las del sur. Sí, todas las áreas son muy interesantes por eso, porque actúan como de nexo de unión. Uno de los factores críticos considerados en la planificación de los trabajos ha sido la enorme sensibilidad de los urogallos frente a las molestias humanas. El proyecto Life Plus ha evaluado la respuesta de los urogallos a las actuaciones en términos de presencia y uso de las zonas tratadas. Se ha podido constatar la presencia de urogallos en 10 de los 39 rodales forestales en los que se ha intervenido, en algunos casos de forma casi inmediata. Hembras y pollos de urogallo buscan su alimento en un retículo de árboles, matorrales, arandaneras y pastizales. Por eso, en zonas de matorral tupido se realizan desbroces selectivos aclarando y favoreciendo a las arandaneras. Con la cuadrilla pues lo que hacemos son desbroces selectivos, haciendo aperturas de calles pues, de unos 2-3 metros, creando una estructura de mosaico y fomentando la luz para el arándano. Cuando en estos casos tenemos plantas de arándano vigorosas y maduras, pues se procura no desbrozarlas. Una vez completados los trabajos, es necesario hacer un seguimiento minucioso de los resultados y de la evolución de la zona. Vamos a ver la evolución de esta zona desbrozada, de las arandaneras, después del tratamiento. Es una zona que se muestrea todos los años para ver pues, si hay mucho ramoneo sobre el arándano, si hay brotes nuevos y cómo ha ido evolucionando la vegetación. Por ejemplo, aquí se ve un ramoneo muy intenso de los venados, de los ciervos probablemente, igual algún corzo o algún rebeco, pero especialmente los ciervos, que son bastante abundantes en esta zona. Y puede que
también por ganado que sube a estas zonas. This vaccinium looks as if it's been impacted by too many animals, maybe too many deer, perhaps too many cows in the summertime. And you see a very good example here where for 6 years now, 6 growing seasons, the animals haven't been able to get to this little trial plot, and you have the vaccinium that's twice as strong, twice as dense and twice as high as it is outside. So this is a good indicator of the potential for this habitat. Como se ve ahí abajo y luego lo veremos. Y luego la dinámica que hay de los bosques o de los montes donde no hay ciervos es totalmente diferente a las zonas donde sí que hay venados. ¿Sabes? Que es un monte mucho más limpio, sin regeneración natural, sin esa combinación de clases de edad dentro del bosque. Para mí es sintomático comprobar ahora dónde hay urogallos en la Cornellà Cantábrica y dónde no los hay. Y una de las cuestiones que para mí es un síntoma es la expansión del venado. A ver de qué forma, generando pastizales en zonas próximas, pequeños pastizales, podíamos atraer a esos venados. ¿Vale? Y bueno, eso todavía tenemos que comprobar un poco la eficacia de la medida, pero desde luego tiene que ir acompañada de una merma de la densidad de venado. A su vez, también el Parque Nacional desarrolla actuaciones de control de competidores, como puede ser el caso del venado. Se realizan, dependiendo de los años, muchos años tampoco es preciso actuar porque las nevadas afectan notablemente a la densidad de venado en la zona del Parque Nacional, pero actuamos sobre esta especie en concreto porque es competidora por los recursos tróficos, básicamente por las arandaneras. Cercados y tendidos eléctricos pueden producir la muerte por colisión de urogallos, por lo que el proyecto LIFE Urogallo Cantábrico también incluye acciones dirigidas a reducir este riesgo. La retirada de antiguos cercados en desuso en zonas con presencia de urogallo es una acción claramente positiva. Nuestro trabajo de esta tarde va a consistir en retirar todas estas alambradas que no tienen ya ninguna utilidad y que, como veis, están en muy mal estado. Necesito uno que lleve las tenazas, sobre todo para ir quitando el de alambre de espino, que no va a salir bien. Sin embargo, este cable, en principio, se puede tirar de él y recogerlo. Así que nada, empezamos por aquí y vamos hacia abajo, quitando poco a poco, enrollándolo y luego lo dejaremos ahí arriba para que se recoja. Cuando los cercados están en uso y se encuentran en zonas de alto riesgo, es necesario proceder a su señalización con marcas que impidan el choque de los urogallos. Esta es una de las acciones contempladas dentro del proyecto LIFE Urogallo Cantábrico y consiste en la señalización de este tipo de vallados ganaderos o vallados cinegéticos que suponen un grave peligro para la especie, para el urogallo cantábrico, por el riesgo de colisión en días como hoy, con nieve, con lluvia, con niebla, etcétera, por el riesgo de colisión que tienen contra los niños. Otra de las acciones del proyecto para reducir la mortalidad no natural del urogallo es la corrección de infraestructuras eléctricas peligrosas. Se están realizando actuaciones para reducir las molestias por ruido y el riesgo de electrocución en instalaciones eléctricas en zonas sensibles. Una actuación importante que se desarrolla en el Parque Nacional también es la del aislamiento y mejora, limitación de emisiones sonoras de una subestación eléctrica que tenemos en una zona muy importante en el Parque Nacional, en donde se ha procedido al aislamiento de los elementos que puedan estar en tensión y por otra parte también lo que es el aislamiento sonoro mediante la instalación de pantallas de aislamiento acústico. El parque también desarrolla actuaciones en situaciones que puedan generar una mortalidad artificial o no natural de la especie, como es todo lo que se refiere a señalización de tendidos eléctricos, de los cuales pues, se han señalizado en el parque o soterrado en los últimos años bastantes kilómetros. La colaboración previa entre SEO BirdLife, el Parque Nacional de Picos de Europa, la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola ha permitido soterrar un tendido eléctrico que atravesaba un área crítica de urogallo en León. La misión de la Fundación Iberdrola es mejorar la calidad de vida de las personas.
En concreto, en el área de biodiversidad lo conseguimos poniendo en marcha proyectos que mejoren el hábitat y ayuden a conservar las especies amenazadas. Por este motivo, el proyecto LIFE Urogallo Cantábrico encaja perfectamente y es uno de los proyectos más relevantes de nuestro área de biodiversidad. Entendemos que este es un buen ejemplo de colaboración entre las organizaciones que participamos en la conservación del urogallo cantábrico. La depredación, que es un fenómeno natural, puede convertirse en un problema en situaciones tan críticas como la del urogallo cantábrico, con muy pocas hembras que nidifican y consiguen criar a sus pollos cada año. Por eso, el primer paso es evaluar la presión de depredación en las zonas de reproducción, para lo que resulta especialmente útil el fototrampeo. Un estudio realizado en Pirineos dentro del proyecto Interreg Gallipier intentó abordar la relación entre depredadores y urogallos. Y lo que hemos querido hacer es cuantificar hasta qué nivel podría influir una disminución artificial de la densidad de depredadores en una zona de experimentación de 1000 hectáreas respecto a otras zonas donde no se ha hecho extracción de depredadores. Entonces lo que se ha hecho es artificialmente capturar y traslocar depredadores terrestres, no se ha tenido en cuenta los depredadores aéreos en esta experiencia. En las zonas donde se ha realizado extracción de depredadores ha habido un aumento de alrededor de un 20-25% de las dos variables, tanto de la supervivencia de los adultos como del éxito reproductor de las hembras. O sea que tiene un efecto y que este efecto es notable. La subespecie cantábrica de urogallo se encuentra en peligro de extinción. Por ello, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, formada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, aprobó en 2005 un programa de cría en cautividad y conservación ex situ. El proyecto LIFE incluye entre sus acciones la cría en cautividad, para asegurar la conservación de la subespecie y permitir su reintroducción. Antes del inicio del proyecto, se desarrollaron trabajos de marcaje de hembras, recogida de puestas e inicio de la población cautiva. Las aves capturadas han sido evaluadas, dotadas de un collar emisor y liberadas de nuevo para proceder a su seguimiento. El seguimiento de los urogallos radiomarcados aporta información muy interesante sobre sus desplazamientos y zonas de campeo. La población cautiva para el programa de conservación ex situ y la cría en cautividad se inició a partir de puestas de las hembras radiomarcadas y de algunos ejemplares mansos capturados. El Centro de Cría y de Reserva Genética del Urogallo Cantábrico se encuentra en el concejo asturiano de Sobreescobio. Allí se mantiene la población cautiva y se realizan los cruces anuales para la producción de ejemplares para la reintroducción. El Centro de Cría y Reserva Genética del Urogallo Cantábrico de Ladines Sobreescobio tiene como principal objetivo el incrementar el número de ejemplares para incorporar o bien al stock cautivo o bien para liberar al medio natural. Se decidió incorporar a las instalaciones del centro un sistema de vigilancia televisiva que nos permite monitorizar en todo momento los animales, tanto aquellos animales que podamos tener en cuarentena como aquellas hembras que se encuentran dentro de los módulos de cría. Las principales actividades que se desarrollan en el centro es la incubación natural de los huevos que se ponen. Los pollitos se trasladan a unos corralitos de cría donde permanecen hasta que ellos son capaces de termorregular. Esto ocurre aproximadamente a las 3 semanas de vida,
momento en el cual se trasladan a un módulo de cría junto a una hembra nodriza que les sirve de madre y que les enseña a tener los comportamientos de defensa contra los depredadores. Una semana después se trasladan al parque voladero, superficie de unos 500 metros, en los que los animales aprenden todos los mecanismos de defensa que les enseña la nodriza y aprenden a alimentarse. El objetivo del programa de cría es lograr ejemplares que se puedan adaptar a la vida en el medio natural y sean capaces de reproducirse. Por ello, el proceso de cría se basa en una alimentación natural. Cuando los urogallos juveniles están listos para su reintroducción, se realizan los últimos controles sanitarios. Se anillan y se trasladan al lugar de suelta con todas las precauciones necesarias. Se ha hecho el primer ensayo de liberación, una vez conseguido un adecuado número de crías en el centro de Sobrescobio, en la zona del Parque Nacional de Picos de Europa, en la vertiente de Castilla-La Mancha. Previamente se realizó una labor puntual, temporal y vinculada al área donde se iban a liberar, de control de posibles competidores y depredadores. Se construyó un jaulón de presuelta. En ese jaulón se incorporaron los 3 ejemplares que se liberaron, estuvieron en él aproximadamente 3 semanas y poco a poco se fue abriendo el jaulón. La pervivencia de los ejemplares no ha sido tan mala como en principio la literatura daba. La realidad es que los ejemplares aguantaron 2 meses y medio sin que muriera ninguno. Los primeros resultados indican que el proceso de cría se desarrolló correctamente y los ejemplares mostraron una excelente adaptación al medio desde el primer día de su liberación. El parque es un ámbito importante en lo que se refiere a la posible reintroducción de individuos procedentes del centro de cría. Ha colaborado en la elaboración del parque de vuelo que se puso a la primera reintroducción y colabora también en el seguimiento de los individuos que son soltados en el ámbito del parque con los sistemas de radioseguimiento ordinarios que utilizamos en el conjunto de las administraciones. Aún es pronto para evaluar el éxito del programa de reintroducción, ya que es una apuesta a largo plazo. Pero la liberación continuada de ejemplares durante los próximos años podrá ayudar a consolidar núcleos poblacionales estables. Los procesos de reintroducción de especies en el medio natural, sobre todo aquellas que han sufrido un proceso de declive, deben ser considerados como la última solución. ¿Por qué? Porque la solución, si no has conseguido alterar los factores que ocasionaron el declive de la especie, va a ser muy difícil que una reintroducción, sobre todo si no es de una manera masiva, tenga un efecto claro a medio y corto plazo. Dicho esto, el urogallo se encuentra en una situación extrema. Su declive desde los años 80 se ha mantenido constante hasta nuestras fechas, lo cual hace deseable o obligado recurrir a este recurso extremo para mantener al menos un aporte de individuos suficiente que permita actuar sobre todos los factores de una manera efectiva a medio y largo plazo. Y tendremos que tener el parámetro no solo de recuperar poblaciones desaparecidas, incluso en ocasiones muy marginales, sino de analizar la posible refuerzo en zonas donde se empieza a fracturar la población, que es algo que tenemos que evitar, porque cuanto más se fractura la población en metapoblaciones, el riesgo de deriva genética y de desaparición es mucho más alto que mantener una población más o menos continua. El urogallo cantábrico vive en un territorio humanizado, en paisajes de montaña con actividades humanas tradicionales. La ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales han convivido desde hace siglos con la presencia de urogallos en los montes de la cordillera cantábrica.
El proyecto LIFE busca la compatibilidad de estas actividades humanas con la conservación del urogallo a través de herramientas de participación social y de educación y divulgación. Por ello, el proyecto incluye un programa de custodia del territorio y acciones de apoyo a las actividades tradicionales que son compatibles con la conservación del urogallo. La custodia del territorio es una herramienta de conservación de la naturaleza basada en acuerdos voluntarios establecidos entre propietarios del terreno, bien públicos, bien privados, y entidades de conservación, acuerdos establecidos entre estas dos partes con el objetivo de conservar el patrimonio natural, conservar la biodiversidad y también el patrimonio cultural. Dentro del LIFE Urogallo hay un programa específicamente definido como programa de custodia del territorio, que lo que busca es establecer acuerdos entre diferentes propietarios, bien privados, bien públicos, mayoritariamente públicos, como juntas vecinales y ayuntamientos, con montes de utilidad pública en la mayoría de los casos, y entidades de conservación, entidades de custodia del territorio, con el objetivo de favorecer el hábitat, favorecer al urogallo y contribuir a que se desarrolle un tejido de alianzas. Al final la cuestión clave es un tejido de alianza, un tejido de confianza entre los paisanos, la gente que habita en el lugar, y la voluntad de conservar. ¿Por qué tiene valor estratégico? Pues lo tiene porque la orquestación de voluntades de diferentes agentes, si se consigue, es algo a medio y largo plazo, que duda cabe, si se consigue, enriquece muchísimo las posibilidades de intervenir en el medio, de intervenir en el proceso de recuperación del urogallo. Y luego vamos a ver, pues bueno, lo que come, dónde vive. ¿O puede volar? Sí, puede volar. ¿Dónde queda el urogallo? ¿Dónde no? ¿Cuántos hay? Pues bueno, lo que hacemos es ir buscando pistas. ¿Y las pistas cuáles son? ¿Y las pistas cuáles son? Pues aquí las tienes. Y sin duda, la educación ambiental, la comunicación y la divulgación son acciones imprescindibles para lograr la máxima sensibilización y apoyo de las comunidades locales y de todos los colectivos interesados en la conservación de esta especie tan emblemática. Actividades con escolares, trabajo con voluntarios y materiales o acciones de divulgación son parte importante del proyecto LIFE Urogallo Cantábrico. Que vive en el bosque, que es una especie que quedan muy poquitos. Yo me pregunto que el urogallo tiene que estar por aquí, ¿no? Porque se ha dejado las huellas. ¿Os parece bien que le llamemos? Le llamamos urogallo. Este proyecto es fruto de la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en este caso a través de la Fundación Biodiversidad, en su compromiso de conservación de la flora y la fauna. Tiene el enorme reto de frenar el declive del urogallo cantábrico, que lleva durante los últimos 40 años en una franca disminución. Pero además este proyecto cuenta con un enorme valor, y es que aglutina el esfuerzo y el trabajo de todas las administraciones autonómicas donde está representada la especie, el Parque Nacional de Picos de Europa y la sociedad civil, representada por empresas privadas como es Iberdrola y una ONG señera como SEO BirdLife. Todos vamos a hacer el máximo de esfuerzo para llevar a cabo este proyecto. Thank you.